Semana pasada dimos un poco la introducción de Marcos, pero en esta ocasión vamos a dar hincapié en el Evangelio de Lucas. Y al finalizar el resumen de los 4 evangelios, vamos a estar dando un repaso sobre los eventos que sucedieron en cada libro, cuál es el énfasis primordial, el por qué Mateo presentó a Jesús como rey, el por qué Marcos presentó a Jesús como el siervo sufriente, y Lucas, que en este caso tiene su énfasis y su forma de enseñar muy personal, un poco diferente a los otros evangelios. Pero Lucas, que es el segundo evangelio que se escribió. Lucas era un personaje que resaltó en el evangelio en el libro de los Hechos. Por eso quiero que me acompañe el flaco Pineda. Bienvenido, el flaco. Se bendiga en el nombre de Jesús. Acompáñeme al evangelio. Acompáñeme a Hechos capítulo 1 en el nombre de Jesús. Me gustaría que fuera por su Biblia y que estuviera un poco con nosotros. Hechos capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el médico. Pero aquí se enfoca en un personaje que es Teófilo, y le dice que ya había escrito un tratado, que ya había escrito los hechos o las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, Lucas no solamente escribió el libro de los Hechos, sino que también escribe el Evangelio. Lucas no era como posiblemente Marcos, que seguía a Jesús de lejos. Lucas era un gentil, pero era un médico con mucha sabiduría. Esa sabiduría la cual el apóstol Pablo utilizó, la cual el apóstol Pablo ayudó a progresar en el Evangelio de Cristo. Lucas escribe entre el 58 y el 60 después de Cristo. Y algo bien precioso, que este libro, el libro de Lucas, el Evangelio, se le conoció como el libro más hermoso que se haya escrito. Podemos decir que fue el que escribió de Jesús, pero todos los libros hablan de Jesucristo en la Biblia. Pero ¿por qué se le denominó el libro más hermoso que se haya escrito en el mundo entero? Hay algo que debe de notar en este estudio, que Lucas es el libro con más información que los otros 3 evangelios. Mateo, que contiene 28 capítulos, Marcos 16, Lucas 24. Lucas, con esos 24 capítulos, abarca muchísima historia de Jesucristo, muchísima biografía de los hechos de Jesucristo. Es el que hace énfasis en una parte de la vida de Jesús que en los otros evangelios no se encuentra. Solo en el evangelio de Lucas encontraremos mucha información. Pero como lo hemos hecho antes, ¿quién fue Lucas? ¿Por qué Dios utilizó a Lucas para que escribiera el libro de los Hechos y el evangelio de Lucas? Entonces, como leímos en Hechos capítulo 1, dando a entender que ya había escrito otro tratado, entonces nos vamos al primer tratado que escribió Lucas. Acompáñeme a Lucas capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia
de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. El detalle aquí es que nosotros no nos centramos en fábulas, sino que nos centramos, como dice Lucas, en la historia, en algo histórico, en algo verdadero. Por eso la historia cuenta 500 años antes de Cristo o 500 años después de Cristo. Entonces nuestra base fundamental, que nosotros creemos en alguien que fue verdaderamente en esta tierra. Nuestra fe no está fundada en fábulas o creencias religiosas, sino en alguien que pisó la tierra, y que no solamente pisó la tierra, sino que mostró su humanidad, mostró su amor, mostró su rescate, sin importar lo que él estaba pasando por aquel momento. Lucas escribe para este personaje que resalta en las escrituras. Dice en el verso 2: tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra. Me ha parecido que, dice, también a mí. No solamente indagó, investigó con las personas que estuvieron al lado de Jesucristo, dice, pero también a mí me ha parecido, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, desde su principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas de bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas hace esta escritura, tanto el libro de los Hechos como este evangelio, para este personaje Teófilo. Pero me llama mucho la atención que al finalizar el verso 3 dice: oh excelentísimo Teófilo. Son palabras que tienen que resaltar en cada uno de nosotros. ¿Por qué Lucas lo llama excelentísimo Teófilo? Y dice: para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este evangelio fue escrito para guiar a este nuevo creyente que se creía que era griego. Y también el nombre de Teófilo significa amigo de Dios. Wow. Amigo de Dios. Entonces, Lucas hace un énfasis en su historia, presentando la humanidad del Señor Jesucristo, presentando al que puede socorrernos. Y sabe una cosa, que es el único o entre los únicos de los evangelios que más se menciona la palabra salvación. Entonces Lucas escribe para el pueblo griego, pero ¿por qué escribe específicamente para el pueblo griego? Acompáñenme en Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es algo muy detallante porque Lucas escribe para un pueblo judío y presentando a Jesús no como siervo sufriente, no como rey, sino presenta a Jesús
en diferente forma. ¿Para qué? Para llamar la atención del pueblo griego. ¿Por qué? Porque el pueblo griego dice que estos buscaban la sabiduría, se basaban mucho en sabiduría y también eran muy adoradores de dioses o de huestes celestiales. Entonces, Lucas profundiza, hace una exégesis, no solamente basándose en la historia que oyó de los apóstoles o de los seguidores de Jesús, sino que Lucas se basa mucho en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, pero siempre siendo guiado por el Espíritu Santo, siempre siendo guiado por el que inspira al hombre a escribir las palabras divinas. Entonces Lucas hace referencia y dice, volvamos otra vez a Lucas 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ahora llama la atención el verso 2, dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y yo con base bíblica me voy a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1 dice, lo que era desde el principio. Ya más o menos tenemos la idea de que a qué se refiere Lucas cuando dice de la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas y estas personas que fueron ministros de la palabra. Entonces, Primera de Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Juan, el que se recostaba al lado del corazón de Jesús, el que él mismo se denomina, el amado de Jesús. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Entonces a esto se refiere Lucas, a personas que estuvieron con Jesús. Lucas no solamente escribe fábulas o cosas que ha escuchado, sino que indaga en la profundidad. Y ahorita lo vamos a notar. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿Quién habla? El evangelista Juan, el que escribe aquí en Primera de Juan. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo fue que se manifestó? A través de Jesús, a través del Cordero. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces ya tenemos una base a lo que se está refiriendo Lucas. ¿Estamos por ahí? ¿Estamos por ahí? Me llama la atención que Lucas, que era ayudante de Pablo y siempre fue de las personas que estuvo con Pablo. Una vez tuvo el encuentro con Jesús principalmente y sigue a Pablo. Pablo es el único personaje que no caminó con Jesús, pero Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces Lucas se junta con este personaje que dice, sé mi imitador como yo soy de Cristo. Y Lucas empieza a imitar lo que Pablo hacía con referencia a Jesucristo. Pablo hace una aclaración
en referente a Lucas. Vaya conmigo. Lucas es de las personas que en verdad deseamos ser nosotros, estas personas. Marcos tuvo su fallita, se equivocó, pero al terminar su vida fue de las personas que eran muy necesarias para el evangelio. Por lo contrario, Lucas fue de las personas que siempre estuvieron ahí, en las buenas y en las malas. Lloraba con el que lloraba y reía con el que reía. Estaba siempre, como decimos nosotros, al pie del cañón. Volvemos a Pablo escribe a Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 9, dice: procura venir pronto a verme. Esto habla Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Ponga atención en el verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para ministerio. Pero me llama la atención que Lucas, una persona que era muy sabia, una persona con mucha sabiduría, con mucha delicadeza. Según estudios, dicen que estudió en la Universidad de Alejandría. Estudió medicina y ayudaba a los enfermos que por algún caso no eran sanados, sino que eran restaurados de su corazón. Pero Lucas hace algo que llama la atención de Dios. Solo Lucas está conmigo. Que Dios nos ayude a ser ese tipo de personas que siempre estamos ahí, que siempre en las buenas y en las malas estemos ahí al pie del cañón. Que Dios nos haga como Lucas, sabios, entendidos, con la sabiduría del cielo, y que siempre estemos ahí, no para juzgar, no para decir aquel cayó, yo sabía que iba a caer, sino para estar siempre ahí y ser como Lucas, indagar en lo profundo de la escritura. Lucas, un hombre muy prominente, dice Colosenses capítulo 4, verso 14: os saluda Lucas, el médico amado. Pablo, fíjate, Pablo escribe en Colosenses: te saluda Lucas, el médico amado. Y en 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está aquí. El que es amado, el que no te va a defraudar, el que siempre va a estar orando por ti, el que siempre va a estar a tu lado. Wow. Lucas, el médico. Lucas, el que tiene mucha sabiduría. Lucas, el que tiene mucha inteligencia, pero no se basa en su inteligencia, en su sabiduría o su entendimiento, sino que él es de un corazón sincero y está con Pablo hasta los últimos momentos de la vida de Pablo, cuando ya iba a ser pronto a ser decapitado. Lucas estaba allí, quizás escribiendo las cartas que dictaba a Pablo para los hermanos que iban a recibir la escritura, porque Dios, en su infinita sabiduría, nos da a entender que puede usar a personas con mucha sabiduría, como lo fue Lucas, o también puede usar a muchas personas con poca sabiduría humana, como lo fue Juan, que era pescador, Pedro, que era pescador. Dios muestra en su palabra que Él puede usar a X o a Z persona. El único detalle es el entregar nuestro corazón a Dios.
Y Él se encargará de mostrarnos su sabiduría, la profundidad de su amor. Este es el detalle de entregar nuestra vida a Jesucristo. Jesucristo viene como hombre, como ser humano. Lucas habla de Jesucristo que viene para perdonar los pecados. Acompáñeme a Lucas. Acompáñeme a Lucas. Wow. En Lucas capítulo 1, verso 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. En el original, Yeshua significa Dios salva. Por eso Isaías dice: he aquí, el Señor dará una señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual será su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces Lucas, basándose en el Antiguo Testamento, basándose en las profecías, será llamado, dice, Jesús, Dios salva. Dice: y ahora concebirás en tu vientre, y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí que tu pariente Elizabeth, ella está también concibiendo hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que también la llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dios viene y nos habla a través de Lucas y dice: yo envío mi siervo, yo voy encarnado, no reencarnado, encarnado en Jesús como rey, y presentar mi reino, presentar como el siervo sufriente, y presentar como el Hijo del Hombre, el que dice que fue tentado en todo, pero sin pecar. Lucas escribe para Teófilo, el amigo de Dios. Lucas escribe para los cristianos que hoy debemos de ser amigo de Dios. Teófilo, según la historia, basándonos en la escritura, declaraba, o creen que Teófilo era un personaje con autoridad, un personaje quizás del ejército romano, por la forma en que Lucas hace su escritura muy delicada y muy enfática en lo que está escribiendo. En Hechos
capítulo 23, verso 26, dice, fíjese, Lucas escribió el libro de los Hechos. Claudio, Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Nota que Lucas es el único evangelista que usa este tipo de palabras, las cuales ni Marcos, ni Mateo, ni Juan utilizan este conjunto de palabras o este juego de palabras, en las cuales solo Lucas, el médico amado, el que siempre está ahí, hace énfasis. Lucas presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre hacia los griegos que pedían sabiduría y no señales como los judíos. Pero a través de la predicación del evangelio, a través de la enseñanza de Lucas, muchos llegaron a creer. A través de la enseñanza de Pablo, Lucas siempre estaba ahí, miraba cómo Pablo enseñaba, ministraba, y cómo Dios usaba con poder y sabiduría a Pablo. Muchos personajes eran salvos por la predicación de la palabra. Muchos eran salvos, ¿por qué? Porque no solamente hablaban de la vida de Jesucristo, sino que demostraban el poder de Jesucristo, que dice Pablo, Jesucristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces, Lucas, el médico, acompáñeme a Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron. ¿Quiénes? Los judíos. Y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles. Entre estos que estaba acompañando a Pablo estaba Lucas. Estaba Lucas con ellos. Lucas está escribiendo el libro de los Hechos en esta frase que dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio. Esta frase, note, Hechos 17:3, decía él. Lucas está escribiendo lo que Pablo hacía, lo que Dios hacía a través de Pablo. Decía él, es el Cristo. Y a través de esta predicación, muchos llegaron a los pies de Jesucristo. Muchos llegaron a conocer al verdadero Dios, al verdadero Señor. Lucas siempre estuvo con Pablo, siguiendo las enseñanzas. Me fijo en esto, en Hechos capítulo 16, verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo, ponga mucha atención aquí, y se le presentó a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia. Cuando vio la visión, o sea, Pablo, enseguida procuramos partir a Macedonia. O sea, Pablo dice, he recibido una revelación, y Lucas, el amado Lucas, el que siempre estaba con él, Pablo hace la invitación, nos vamos a Macedonia. Y dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos había llamado para que les anunciásemos el Evangelio. El Evangelio. Wow, cómo pasa el tiempo. Cómo pasa el tiempo. Hagamos esta oración. Y el próximo martes estaremos dando la segunda parte sobre el Evangelio de Lucas, en el nombre de Jesús, porque más adelante tenemos cosas nuevas que queremos compartir con todos nuestros hermanos que están en los estudios, en el nombre de Jesús. Y nos vamos a basar un poco en el enfoque de Lucas, que fueron las enseñanzas y las doctrinas de Jesús. Amén. Entonces, recordemos que Mateo presentó a Jesús como rey, Marcos como el siervo sufriente, Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el que vino a salvar todo lo que se había perdido. Amén. En el nombre de Jesús. Padre, gracias te queremos dar por esta oportunidad que nos diste, Señor, de estar nuevamente estudiando tu palabra, estudiando de tu sabiduría, Señor, que nos permites entrar en tu pecho, que nos permites entrar en tu regazo, Señor, y que a través de tu palabra, de la Biblia, nos das conforte para toda situación que estamos, Señor, y lleva cautivo, por favor, nuestros pensamientos que no provienen de ti, Señor, que invaden nuestra mente, Señor, que invaden nuestra mente, que invaden nuestro corazón. Muchas veces intentan invadir nuestro corazón, Señor, pero ayúdanos, porque solamente tú puedes socorrernos, extender la mano, Señor, y librarnos, Señor, de toda maldad en esta tierra. En el nombre de Jesús te queremos pedir también por nuestros hermanos que están con nosotros en los estudios, por los hermanos que se van a ir agregando a los estudios, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, como se la diste al médico Lucas, y principalmente que nos hagas como Lucas, Señor, que nos hagas amados de los otros hermanos que están ahí pasando por pruebas, y que estemos ahí firmes, como Pablo dijo, solo Lucas está conmigo. Que seamos de estos hermanos, Señor, que siempre estemos ahí, que seamos amados, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a rasgar nuestro corazón y no nuestra vestidura, Señor. En el nombre de Jesús oramos que tu presencia, Señor, inunde cada casa, cada hogar. Señor, yo te pido por mi familia, Señor, te pido por mis hermanos, te pido por mi vida. Te pido que inundes los corazones de mi familia, Señor. Te pido que tu presencia, Señor, llegue como